Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Está claro que los milagros los hace Dios. Amén. Y utiliza a hombres para ejecutarlos. ¿Está claro eso? Va a un hombre, ¿de acuerdo? A una persona, a un ser humano. Y hay milagros que se dan sin la intervención de ningún ser humano. Y para que sea milagro, no tiene que ser posible por medio de mano de hombre. Es una característica importante de un milagro. O sea, no tiene que ser algo posible. En ese sentido, tenemos la medicina, por ejemplo. Que cuando tomamos un medicamento, debemos de saber que nos sanamos porque nos tomamos un medicamento. Más sin embargo, podemos llevar esto a otro nivel, donde podemos llegar a entender lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos de acceso ahora para que las muertes, por ejemplo, de una gripe, ya no sean muertes generales y que toda la gente tenga que morir por una gripe, porque hay medicamentos ya. Y ya estamos inmunes también a la misma gripe, porque cuando la gripe comenzó era de muerte, pero ahora estamos inmunes a esas enfermedades. O sea, hay cosas que están detrás que nosotros no vemos. Pero el problema es cuando el hombre trata la manera de atribuirse un milagro o que ese milagro se lo atribuyamos a un ser humano. También hay otros prodigios que son hechos por los hombres y que también tenemos que entender que se llegan a ejecutar. Así como los sacerdotes egipcios ordenaron que aparecieran más ranas y aparecieron más ranas. En lugar de quitarlas, también ellos imitaron y trataron la manera. ¿Qué pasa entonces? Vamos a aprender en la palabra de Dios este estudio que habla de los milagros, si son de Dios o de hombres. Milagros de Dios o de hombres. Hechos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tiene? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Escucha el versículo 15, léalo bien. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado en el día de hoy de venir a tu casa, aprender acerca de tu palabra, por todas las señales, Padre bendito, que hemos visto y que conocemos de ti. Creemos, Padre bendito, en tu poder. Mas también, Señor, creemos sin haberte visto que tú eres nuestro Salvador, y ese es un gran milagro en nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Qué bueno tenerle en la casa de Dios. La cuestión de los milagros. Hay que aprender de la palabra de Dios cómo tenemos que entender la cuestión de que un milagro sea ejecutado siempre por Dios. Pero que a la vez tenemos que entender que Dios utiliza a seres humanos si Él así
lo desea. Utilizar a un hombre, claro que puede. Pero también existe el problema de la gente que empieza a atribuirle a la persona humana el hecho de tener el poder de la sanidad y lo llegan a creer que lo tiene permanentemente hasta que se muera. Pero hay que aclarar un punto bien importante. La persona que Dios escoge para la ejecución de un milagro, la puede ocupar Dios y la puede dejar de ocupar. ¿De qué dependerá? No necesariamente de su grande relación para con Dios. Aparte de tener una gran relación para con Dios, necesita que por medio de esa persona se alcance a alguien que lo necesita. Si no, pues el milagro no se ejecuta. De ahí entonces que tenemos que ver que situaciones como las que pasaron en este día, en primer lugar, se estaban desarrollando en una iglesia naciente, donde el poder del Espíritu Santo y sus manifestaciones, como dice el título, que muchas señales y maravillas se hacían, era para poder hacer crecer la obra de Dios, que necesitaba de miles, pero de miles de miembros que creyeran en los milagros, y a través de eso también llegar a conocer del poder de Dios, como lo hizo el cojo. El cojo recibió su sanación, pero también empezó a creer en el poder de los milagros, y también creyó en quien había hecho el milagro y no se lo atribuyó a Pedro. Pedro y Juan le enseñaron quién era el autor de su milagro. Pero aquí vemos algo muy curioso, que la gente llevaba a los enfermos, no podían entrar, clave, no podían llegar hasta donde Pedro estaba, pero su fe los movía a llegar al pórtico, y sin embargo no podían entrar por la cantidad de miles de personas que llegaban al pórtico, ni tan siquiera adentro del templo. Porque recuérdese que eso estaba custodiado por el Sanedrín, el sumo sacerdote, nadie podía llegar. Esto se estaba realizando afuera. Y había una puerta. Y en ese pórtico la gente llegaba, pero eran miles de personas. De tal manera que había gente con mucha necesidad que no alcanzaban a llegar hasta donde Pedro estaba para que Pedro orase por ellos. Pero el milagro se ejecutaba. Entonces me pregunto rápidamente, para no estar entrando en tanta discusión ni tanta explicación, ¿habrá sido la sombra de Pedro? ¿O era la fe de ellos? Ahí está la respuesta. Porque también después se ve la necesidad cuando Pablo sale fuera de la ciudad, que él predica afuera, y vemos a Pablo siendo utilizado para recibir milagros de gente que lo necesitaba. La iglesia necesita, por lo tanto, respeto. Y un líder religioso necesita que la gente, haber creado en la gente respeto hacia su figura, para poder saber de que Dios lo puede utilizar. Ahora, cuando la gente en sus emociones empiezan a creer que la persona tiene los milagros, están totalmente equivocadas. Es como que alguno de ustedes ore por alguien y la persona se sane, y después usted le diga a otro que tiene la misma enfermedad que quien oró por él fue el hermano fulano de tal. ¿Por qué no le dice a él que vaya a la casa? Ahí usted está cometiendo un gran error, y también la persona. ¿O por qué no mandamos a llamar a fulanito para que venga a orar? Porque él tiene poder de oración y de sanación. No es cierto. Sí puede tenerlo, pero ya usted está actuando mal, y puede hacer que el milagro no se ejecute, o si es por la voluntad de Dios y su fe, el milagro se ejecute.
Pero ahora ya no estamos hablando tanto de la necesidad de milagros. Ahora lo que urge mucho es salvar almas. Estamos en una época donde lo que necesitamos es salvar personas. Pero se están haciendo más campañas de sanación que de salvación. Y la gente quiere ir a ser sanada. Pero ahora hay muchos medios para alcanzar las mejorías de salud. Y ahora entendemos claramente que no puede ser una persona. Nosotros los evangélicos, ojalá que todos entendiésemos que sigue siendo el poder de Dios quien ejecuta los milagros. Y no una campaña. Amén, déselo a Él. Y no una campaña de sanidades. Y no una persona porque tiene el poder o porque tiene la fama. Y va a venirse usted a empezar a mover, y disculpe con todo respeto, a noches de milagros. Y no puede ser esta noche, o necesito que sea el viernes. ¿Por qué esperar hasta el viernes? Si usted necesita el milagro hoy. Si la casa se la van a quitar mañana y apenas es día domingo o día miércoles como hoy, usted necesita el milagro ya, o al menos exponérselo a Dios, que Él ya lo sabe, pero Él quiere que usted se lo exponga también, para ver si usted está confiando en Él, porque Él sabe la necesidad que usted tiene, pero probablemente usted no se lo quiera exponer a Dios, sino que se lo venga a exponer a un hombre. Entonces había necesidad de más personas que creyesen en el milagro. Y aquí tenemos que empezar con una primera parte: el respeto que la iglesia se estaba ganando. Toda la iglesia, Pedro, Juan, los discípulos, todos los apóstoles y la iglesia primitiva, que ya estaba compuesta por diáconos, que ya tenían servidores, que ya estaban congregándose en diferentes lugares, en las diferentes casas, ya tenían la organización de poderse movilizar, tenían la organización de estar trabajando en casas de oración. Pero las casas de oración eran para eso mismo, para lo que usted acaba de oír, para orar. Se reunían a orar, a clamar. La palabra de Dios estaba implícita en el mensaje. Ahora lo que se requiere urgentemente, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, es de que las personas, aparte necesariamente de su sanidad, vean primero el problema de su condición en el alma y sean salvados primeramente. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, aquí viene el problema. ¿Quiénes eran estos demás? A los que les estorba esto, porque siempre hay personas que los milagros no les van muy bien. Recuerde que siempre hay negocio, pues. Hay médicos que son escépticos a la palabra. Ellos no creen, algunos médicos. Otros no, hasta se ponen a orar con usted. Y de repente el médico que le está sanando, no, hombre, dejarte, no, hombre, y el que te vas a curar, que te vas a sanar por esta medicina. No te vas a sanar por el poder de Dios. Pues sí, pero el conocimiento que él tiene, ¿quién se lo ha dado? Dios está utilizando a ese hombre para obrar algo que usted le llama milagro, y que efectivamente lo es, porque nadie se lo había descubierto. Pero ahora la ciencia le permite un desarrollo científico que nos permite saber qué tipo de enfermedad tenemos. Antes la gente moría sin darse cuenta ni tan siquiera de que habían muerto. Ahora al menos sabemos. Murió de cáncer en el hígado, murió de cáncer en la próstata, murió de cáncer en los ovarios, murió de sida, murió de cualquier enfermedad que a usted se le pueda venir a la mente, un ataque al corazón, una arritmia. Él tenía problemas de cirrosis, el otro tenía problemas hepáticos, el otro tenía lo que sea. No, el otro murió por un accidente, un trauma cerebrovascular. Pueden morir por tantas cosas. Al menos tenemos el diagnóstico. Y el milagro no se pudo ejecutar. Y nosotros queremos la sanidad. Entonces, ¿quién es el que los ejecuta? Primero, hay que saber de quién va a venir. Y tiene que ser de una iglesia de respeto.
tiene que ser de alguien que se ha ganado el respeto. Entonces la iglesia es un lugar donde la gente viene porque saben de que aquí, a pesar de que es el último lugar que ellos vienen a buscar, tenía que haber sido el primero que tenían que haber llegado. Y que aquí se hubieran mantenido toda la vida. Y la vida de los cristianos es mucho mejor que en cualquier parte. De cualquier parte del mundo usted vive mejor siendo cristiano. A pesar de que vivimos en un país pobre, como somos un país pobre, no necesitamos ganar tanto, porque con poco se vive. Si usted se quiere ir para una ciudad donde el estilo de vida cuesta $200 el día, pues usted tiene que ganar por lo menos $4,000 o más, $6,000 al mes. Y usted dirá, es bastante. No, pero eso es lo que se gasta. Hay ciudades en el mundo que son caras, carísimas. El estilo de vida lo dice todo. Los sistemas que tienen, acceso a la sanidad, a lo que sea, al estudio. Países como Canadá, la vida es cara. Ciudades de Estados Unidos, algunas son baratas, otras son caras. También aquí en El Salvador hay ciudades donde el estilo de vida es más caro que el de aquí de Apopa. Y si nosotros nos metemos más a los pueblos, la vida es más barata. Entonces, por lo tanto, está relativo. Los lujos que algunos se pueden dar no son los que otros se pueden dar. Pero aquellos que no los tienen muchas veces no les hacen falta. Entonces, no lo podemos medir esto en cuanto a dinero. No lo podemos medir esto en base a lo que usted tenga o no tenga. A que usted pudo o no pudo pagar. Porque alguien perfectamente puede ir a un hospital donde le van a cobrar $30,000 por hacerle una quimioterapia, pero usted también tiene el seguro social. Y si no tiene el seguro social, pues tiene al Hospital Rosales. Y si no tiene pues al Hospital Rosales, pues tiene alguna unidad de salud y de alguna manera lo van a remitir. Y usted siempre va a tener el temor, es que si iba al hospital me moría. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿en quién ha creído? Porque usted no se va a morir antes de tiempo, a menos que usted provoque su muerte y le diga al Señor, deja de protegerme, yo no necesito esta vida, me voy a hacer un borracho empedernido. Hermano, no va a pasar de los 50 años. Yo voy a divertirme en el mundo para arriba y para abajo. Hermano, usted le está diciendo a Dios, no quiero nada contigo, entregame a la vida mundana y allá ella que me resuelva. Y la vida mundana lo que le va a resolver es la muerte. Y al final usted va a venir después a buscar a Dios y Dios le va a dar un milagro. Siempre y cuando venga arrepentido. Porque la posibilidad que no se lo dé, si usted no le quiere agradecer a Él, pues puede hacer que se lo dé, pero como usted va a seguir andando en las mismas andadas, hasta más rápido le va a caer la segunda. Dice, y los que creían en el Señor, de los demás, perdón, en el 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Busquemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que ya lo hemos leído anteriormente, versículo 42, 2:42. ¿Lo tiene? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que tenía un respeto ganado en base a lo que estaba haciendo. La obra se manifestaba también en base a que estaban enseñando la doctrina, no milagros. La enseñanza primera de la iglesia era la doctrina, valga la redundancia, porque enseñar la palabra es doctrina, su traducción. Daban a conocer entonces la doctrina. Y dice también, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa esto? El respeto mutuo de la iglesia. Creían en lo mismo, por lo tanto respetaban lo mismo. No era una iglesia llena de chambres, no era una iglesia llena de pleitos. Era una iglesia que tenía pleitos con el mundo, pero no entre ellas. Es decir, era una iglesia unida. Y eso, hermano, a cualquiera le atemoriza. Porque el pueblo unido, ¿qué decía la frase? Jamás será vencido. Y eso es cierto. ¿O no? Un hogar bien unido no lo puede destruir Satanás. Una iglesia bien unida no la puede atacar Satanás. De ninguna manera. Pero cuando estamos en desunión, cuando estamos en desacuerdo, cuando Satanás entra por la puerta de atrás y nos empieza a meter desunión,
entonces empieza a ganar la batalla. Entonces necesitamos como iglesia, para tener la oportunidad de ver la obra de milagros en nuestras vidas, que la iglesia esté unánime, junta, aprendiendo doctrina y también participando de algo bien importante que a veces a usted se le olvida. Y por más que se los enseñe, usted no hace su tiempo para esto. En la partición y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, va a haber Santa Cena. Hermano, vamos en la Santa Cena, tenemos que enseñar, tenemos que orar, estamos juntos y tenemos que orar. Por lo tanto, esto es básico. Y después dice la Biblia en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Primero, porque se había ejecutado lo primero. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, lo cual ya he explicado anteriormente. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto era importante, que tenían favor con todo el pueblo. El pueblo se les acercaba porque eran una iglesia ejemplar. Era un lugar donde quiero estar, porque me enseñan la palabra, y la palabra dice que te tienes que alejar del pecado, dejar de ser adúltero. Hay que enseñar eso. Se necesita una iglesia que siga enseñando. Necesitamos iglesias que sigan predicando la palabra de Dios y no palabra de hombre, no lo que al hombre le gusta oír. Jesús nunca le enseñó a la gente lo que ellos querían oír. Jesús siempre les enseñó a la gente lo que debían de oír. Fíjese que Jesús, con respecto a los milagros, siempre hacía ver que no era eso lo necesario. No, él mismo fue el que enseñó, pues, si es que mejor es que en 3 cultos. Mira, mejor arranquémote tu mano, arranquémote el pie, saquémote un ojo. Es preferible que entres cojo, ciego, manco, como tú quieras entrar. Es preferible. Jesús mismo lo enseña. Pero a veces le damos mucho énfasis, y yo no quiero que bajemos la categoría de haber recibido un milagro en ningún momento. Los milagros hay que exaltarlos para la gloria y la honra del Señor, porque aquí eso es lo que se está haciendo. Se está diciendo que la sombra de Pedro hacía que la gente recibiera los milagros. Ay, imagínense, hermano, va a pasar el pastor Abdalá ahorita y la gente va a tirar ahí los enfermos, hermano. Y de aquí que llegue yo allá a la cafetería a echarme un cafecito, usted ya me tiró 40 enfermos, y si es posible hasta unos 3 muertos vino a traer para que se resucitaran. ¿Y qué tal si eso pasara? ¿De dónde viniera toda la gente? Pregunto, ¿qué tal si eso pasara? Que viéramos a una iglesia donde el pastor solo le están tirando la gente encima y ni tan siquiera llegan hasta donde él está, porque hay tanta gente. ¿Qué pasara con un movimiento así? ¿Creciera o no creciera? Pues Jesús hace énfasis que eso no es muy necesario. Lo más necesario es el alma de la persona. Pero eso lo voy a ver más adelantito. Sigamos avanzando. También busquemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32, 35, que es de lo que vimos hace 2 semanas. ¿Lo tiene? Y la multitud, 32 al 35 del libro de Hechos, capítulo 4. Solo váyase un capítulo atrás. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire de lo que está hablando, cómo era la primera iglesia. No había gente necesitada. Se ayudaban los unos a los otros. Se necesitan personas que vayan a hacerse un examen de mamografía.
Entonces venimos y decimos necesitamos 8 y ya están las 8, creo yo. O no sé si todavía falta, ya están las 8. Hermano, pero eso es un regalo para la iglesia. Y la iglesia tiene que repartir. Y venimos y tenemos que venir a la iglesia a darnos cuenta que entre todos podemos llegar a suplir la necesidad de alguien. No de alguien que ande buscando ser mantenido, pero sí hay personas que necesitan. Nosotros sabemos de que hay personas que necesitan. Y ahora nos hemos convertido en una iglesia dadivosa. Y yo le decía un día de esto a un hermano: ¿y qué pasa? Pues ¿por qué no ha vuelto a ir al Epaterique? Algún día, pastor, ese algún día es la frase allá cuando San Juan baja el dedo. Porque el entusiasmo existe. Le decía, despéguese un ratito. Hace poco hablábamos con el pastor Guzmán, el pastor y doctor Guzmán. Bueno, y no que no tenías tiempo, pues. Que todo el tiempo pasabas ocupado. Hubo necesidad de que Dios te hiciera pasar por esto para que ahora estuviéramos aquí platicando. ¿Verdad que has tenido tiempo? Una semana completa. Sí, no, yo sé, pues. No, hombre, vayamos, hombre. No, es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tenés tiempo? Claro que tenés tiempo. Dedicarle un poquito de tiempo a buscar qué hay más allá. Dice aquí que de las ciudades venían. Ahora la iglesia puede ir a las ciudades, porque la cosa ha cambiado también. Ahora dice la necesidad que hay mucho que hacer, pero pocos obreros. ¿Cuántos obreros hay? Pocos. Y las necesidades son muchas. Dios está estableciendo también la forma en que se estaban dando aquí las cosas. ¿Cuántos eran ellos? 120. Los primeros cristianos, primero eran 12, primero era solo Jesús. Y después de Jesús solo 12. Y después de 12, 120. Y después de 120 llegó a 500. Y después a 3000. Pues sí, hermano, pero hay que conquistar todo el mundo. Y el mundo tenía que ser lleno en la iglesia, lleno de parte de la iglesia. De ahí vienen las dispersiones, vienen los ataques a la iglesia de parte de Pablo. Y la iglesia se dispersó. Y después de Pablo vino la persecución por parte del emperador romano. Y los primeros, ahí dice claramente, los primeros, y dice en el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía. ¿Quiénes eran estos demás? A los que estaban siendo afectados por la palabra de Dios, porque dice grandemente se unían. Dice 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Era tanta la gente, aquí viene la clave de este milagro. No era tanto el problema de la sombra de Pedro, era que era tanta la gente. Hermanos, si en este momento solo hubiese alguien que necesitara oración, solo una persona, y no miles, como era en este caso, porque eran miles y no alcanzaban a llegar. Si ahorita nos encontráramos con que solo una persona lo necesitara, pues por esa persona oráramos. El día viernes pedimos a quienes tienen una necesidad de un milagro, quienes han traído una petición, que es lo mismo, es un milagro. Necesito algo, Señor, necesito que hagas un milagro, porque esto no puede ser hecho por mano de hombre. Pastor, pasó esto y esto, y las posibilidades eran cero. No hay posibilidad de que a mi hijo le pudieran dar esta oportunidad. ¿Se acuerda que yo le hablé? Sí, hermano. Pues ahora, pastor, ya está hecho. Entonces va a tener que hacer este otro proceso. No, ningún otro proceso. Ya está libre, ya está con mucha libertad ahora. Y no tiene que pasar por aquí. No, es un milagro. Mano de hombre, claro. Los papeles se mueven más rápido, el abogado llega más luego, los papeles los sacan, están en la última gaveta y lo ponen arriba. Hay un terremoto, los papeles se mueven todos, y cuando usted los pone, los vuelve a ordenar, le quedó el archivo suyo arriba. Llegó un gran viento solano que entró ahí por la oficina, le dio vuelta a las hojas y cayó la suya encima.
Y alguien se fijó, y este caso nunca lo había visto. No, hombre, si usted debería estar libre. ¿Me entiende? Dios puede hacer las cosas, pero va a utilizar a los seres humanos. La sombra de Pedro, momento, cuidado con esas acciones de creer que un hombre puede hacerlo. Por eso le pregunto, ¿son los milagros de Dios o de los hombres? Usted tiene que irse seguro aquí de que el milagro de Pedro no fue más que la necesidad de parte del Espíritu Santo de que aquella fe que no estaba activa en la gente se activara para crecer el movimiento de la iglesia, para crecerla y que se fueran por todo el mundo y fueran llevando el mensaje. Pero el mensaje de Pedro no era la sanidad, el mensaje de Pedro era la resurrección, porque ya lo hemos visto de qué enseñaban, cuál era la doctrina. Bueno, y ahora que me sané, ¿en el nombre de quién me sané? En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y quién es ese? Porque la gente no sabía. Explícame, Pedro, ¿y ustedes de quién están predicando? Porque nosotros venimos de rebotar ahí por el Calvario, venimos de rebotar aquí por todas las colonias, y nosotros no hemos hallado una sanidad como la que tú me estás ofreciendo ahora, y ya me diste. Entonces la gente preguntaba, ¿y en el nombre de quién? Y dice la Biblia que lo que se estaba difundiendo era el mensaje de la resurrección de Cristo. Ahora no, la gente lo que difunde es el mensaje de la sanidad en una iglesia, el mensaje de una iglesia que está prosperando, el mensaje de una iglesia que es rica económicamente hablando. No, hombre, que ahí viera cómo los ha bendecido Dios. ¿Y usted qué sabe si para construir las iglesias lo que han tenido que hacer es hacer trueques con el mundo? ¿Usted qué sabe si lo que han tenido que hacer es ir a ofrecer su alma al diablo? ¿Qué es eso, pastor? Irle a pedir al mundo que nos ayude a construir el templo. ¿Cómo así, pastor? Que usted empiece a decir de que es para la iglesia. Si es para la obra, mire, ahí en Galvaniza, mire, véndame aquí unas 40 láminas. Sí, valen 8 pesos el metro. No, es que es para la iglesia. Y no puedo hablar con el dueño. No, él no lo va a tener. Mire, vi que, pues sí, mire, los tres laminitas necesito. Vaya, pues. Pero no me le vaya a quitar el rótulo que dice Galvaniza hoy. Donado por. Ah, vaya, donado por gobierno de tal país, va. Tendríamos aquí la iglesia llena de rótulos, hermano. Porque el que da las cosas las cobra. Usted ve veces monumentos, parques que hacen. Este parque fue donado por la señora María del Carmen, viuda de Abdalá, amén. Abuela vieja, mi abuelo, abuelita, ¿y usted donó ese puesto? Sí, mijito, ya yo lo puse. Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. ¿De qué le sirve que las cosas lleven su nombre? ¿Por qué quiere eso usted? Aquí dice que la sombra de Pedro a lo menos cayese sobre ellos, pero esa no era una acción de Pedro, esa era la fe de la gente. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Le llevaban gente con problemas espirituales. Y en esa época también los problemas mentales eran atribuidos a problemas de demonios. También los problemas de epilepsia eran atribuidos a ellos. El problema de que alguien naciera ciego se le atribuía también a un demonio, porque el niño nació así. Váyase al libro de Hechos de los Apóstoles siempre, en el capítulo 19. Vaya rapidito. Hechos 19, versículo 11. Este es más cosa seria, hermano. Este no es de sombra. Usted ya lo ha oído por ahí. Amén. Me voy a quitar el saco, oye, y se lo voy a tirar por ahí. Hoy. Porque hay gente que con solo que sople. Hay gente, ya ha visto escenas en la televisión que agarran el saco, algunos pastores, que no son pastores, y tiran los sacos así, y toda la gente cae para arriba y para abajo. No, solo para atrás caen. Hasta donde alcanza, el de la última fila, nada que ver, hermano.
Usted tenía que haber venido temprano y sentarse cerca. Porque el hombre va a tirar el saco. ¿O no? Imagínese Paco Flores tirando sacos. No se va a poner usted en primera fila para cacharlo. O a Cristiano Ronaldo tirando la camiseta. Capaz le cae a usted y el sudor. Usted no va a bañar 10 semanas, hermano. Le cayó el sudor. Imagínese. Me dio la mano el hombre, no me voy a lavar. Qué cosa seria, ¿verdad? Qué lástima. Mire lo que dice este. Póngale atención, versículo 11, 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. La gente no podía llegar donde estaba Pablo y le decían: préstame el delantal, Pablo. Amén. Y se lo tiraban a la gente y la gente sanaba. ¿Quiere una muestra? Amén. Amén. ¿Sí o no? Este es el pañuelo del pastor, hermano. Los paños del pastor. ¿Qué tal? ¿Hacemos la prueba? Vea que riéndose está usted. ¿Cuál fe, mi hermano? Si usted le está dando risa. Usted está idéntico a la Sara, a la hermanita Sara, ¿o no? Que cuando le dijeron que estaba preñada a los 90 años, ¿qué le dio? ¿Usted por qué está riendo, hermana? A los 90 años, y Dios le dijo: pues le vas a poner Isaac a tu hijo. ¿Cómo se llamaba Isaac? Me da risa. Y cada vez que la hermanita Sara miraba a Isaac, me da risa venir. Así le dijo Dios que le pusiera. Porque te dio risa. No, si no me estaba riendo. A mí me vas a engañar, le dijo Dios. Es como cuando su mujer se está burlando de usted, le está haciendo muecas, ¿verdad? Y usted voltea a ver y usted bien sospecha. ¿Y qué estabas haciendo? Y le da risa. Es porque se estaba burlando. ¿O no? Le sacan la lengua. ¿O no? ¿Por qué le da risa creer de que yo le tiro el pañuelo? ¿Por qué? ¿Qué hace falta? ¿En quién ha creído usted? Usted ya no se engaña, mi hermano. El problema es que después de este mensaje lo veamos a usted engañado. El problema sería que usted deje de creer en el ser humano y empiece a creer en el pañuelo del pastor. O en la camisa del pastor. Ay, hermano, quítese la camiseta, pastor, también. Ya me imagino. El pastor sin camisa. ¿Por qué después de que no se quitan el saco no se quitan la camisa? Porque ¿quién ha de tener más poder? ¿La camisa o el saco? Si me voy por ahí, ¿qué tiene más poder? La camiseta, que está llena del sudor del hombre, ¿o no? Por eso es que cuando el hombre viene del trabajo, ¿qué le dice la mujer? Quítate la camisa, viejo, y se le envolves al niño. Se duerme rápido el bichito. El gran sudor y el gran patín que viene el hombre, a ver de a dónde. El hombre está tirado, ha estado en la calle, ahí en el parque, se ha estado recostando, lleno de microbios y todas las tonteras que hay ahí en la calle. Y usted le dice que se quite la camisa, después viene el niño, aparece con grandes infecciones y usted no sabe de dónde son. No, eso no se hace. Son enfermedades que usted está trayendo a la casa. No porque yo las quiera declarar, es que hay tantos. Es como que le está diciendo al niño: echémosle las monedas del pisto que traemos y llenémoslo de billetes. Tienen microbios, ¿o no? ¿Cómo le vamos a decir eso? Pero hay gente que en eso cree, ¿o no? Para que el niño le quite el hipo. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Yo no estoy diciendo que su fe no se active, pero ya si usted lo está haciendo por una tradición, porque ha oído. Aquí la gente no lo hacía por haber oído, que en el momento lo hicieron, pero aquí no lo está tocando como un acto de doctrina. Se me olvidaba este punto. Aquí la enseñanza es una historia. Y hay que tomarlo como un dato histórico, porque quien lo está escribiendo es Lucas.
Y eso es muy importante. Lucas registra datos históricos. Y el libro de los Hechos es la historia. Los Hechos son la historia. Hay mucha enseñanza de doctrinas, pero el libro de Hechos de los Apóstoles no es doctrinal. Nos dice que históricamente la primera iglesia enseñó doctrina y los milagros fueron manifiestos y que el poder fue dado por Dios. Entonces, por lo tanto, tengo que tener bien claro como cristiano de aquí en adelante que cuando vea el actuar del poder de Dios, sepa que viene de parte de Él y que no por un hecho histórico, que así como le sucedió al fulano me va a suceder a mí. Dice aquí que a Pablo le pedían los delantales, los paños, la ropa superior, la túnica, pues traer la túnica y tirársela. Y la gente era sanada, hermano. Pero aquí viene una situación bien importante. Versículo 11 y 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, o sea, le pedían a Pablo que le prestara las cosas y le llevaban los paños a los enfermos. Y se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto era para sacar demonios, hermano. Imagine cómo salían los demonios. Y entonces, pero, versículo 13, pero anótelo, subrayelo, márquelo, arránquelo, recórtelo, pégueselo en la pared, en la frente, cómaselo, mastíquelo, hágalo que quiera con este versículo porque es muy importante. Y después compra otra Biblia. Mire lo que dice. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o sea que habían exorcistas y les funcionaba. La gente creía en esos exorcistas, porque esos exorcistas hacían sanar a mucha gente que estaba endemoniada. Y, ojo, pero aquí algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Claramente, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Definitivamente se estaban refiriendo a Jesús Nazareno, al que estaba resucitado. Los exorcistas, que ya tenían fama de ser curadores de demonios, dice la Biblia. Diciendo: os conjuro. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Este hombre, hermano, este era santo, hombre. No, si dice que era. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, que él era jefe de los sacerdotes. ¿Qué hacían esto? Los 7 hijos de él. ¿Y vos de quién sos hijo? De Pedro. De Pedro, de don Pedro, de ahí, de la Chintú. No, de Pedro. Pedro, el de los... Sí. Yo, sí, vos, sí. Mira, mi papá fue aquí, mi tata fue allá, mi abuelo vino de allá de Palestina, como él es de Belén, entonces yo soy hijo de la tribu de Judá. Amén. Ah, va, de acuerdo. Y yo, según me he encontrado, soy hijo de Pedro. Ah, vale. Entonces el pastor Abdalá es hijo de Pedro. Amén. Y dice aquí que un tal Esceva tenía 7 hijos y ellos se dedicaban a sacar espíritus malos. Pero dice en el 14 que hacían esto. 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Si alguien no le pegó a un milagro, hermano, no tenía el poder de Jesús nunca. O sea que esto de la gente que practican estas cuestiones de milagros tienen que ser gente pero santa, hermano. Que los espíritus inmundos los conozcan y que los mismos espíritus inmundos huyan de sus presencias. ¿Habrá alguien así? Aquí no dice. A Jesús conocemos, a Pablo también, ni al pastor Abdalá también. Amén. Pero ¿y vos quién sos? No dice eso.
a Pablo y a Jesús conozco. Hay que quedarnos en ese límite. De quien está hablando aquí la Biblia y el espíritu inmundo es de Pablo, porque también pudieron haber contestado los espíritus. Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo y conocemos a todos los hijos de Dios, que ellos tienen el poder dado por Dios una vez se arrepienten de sus pecados. Y Dios les da a todos ellos el poder. No, solo está hablando de Jesús y de Pablo. Y Dios también se lo había dado a Pedro y a Juan, no a todos los apóstoles. Todos recibieron, pero los que ejecutaban los milagros eran Pedro y Juan. Mucho cuidado con eso. Dios ahora nos puede utilizar para orar por alguien, pero quien obra en su fe es la persona. Y yo también al estar orando por alguien. Pero eso no me da a mí la atribución de empezar a creer que yo soy el que tengo el poder, que yo soy la persona indicada. Ni tampoco a usted creer que la persona que oró por usted es la que oró en el milagro, porque está más cerca de Dios. Claro, todos, usted y yo, podemos estar cerca del Señor. Es que nadie le va a decir eso nunca, al contrario. Le decimos que entre usted más autoridad tenga de parte de su relación para con Dios, la iglesia va a empezar a creer más en usted, el mundo va a empezar a creer en esta iglesia. Pero cuando me refiero a iglesia, en nosotros, en la iglesia evangélica, en la iglesia que predica de Jesús, en la iglesia que predica las buenas nuevas, que es el evangelio. Por eso nos llamamos iglesia evangélica, porque nosotros predicamos las buenas nuevas, es la traducción, evangelizó. De ahí viene nuestro nombre, iglesia evangélica, la iglesia de las buenas nuevas, la iglesia que anuncia el mensaje de las buenas nuevas de salvación, de que Cristo viene pronto, de que si usted no recibe a Cristo se va a ir al infierno. Esa es la iglesia y tenemos que predicar eso. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué les quitó el espíritu inmundo? Todo, hubo un ataque. Y ahí sí, mire, el espíritu inmundo se salió, atacó, revolcó. El hombre que estaba poseído los empezó a despedazar completamente. Y ahí no se trata de que, vaya hermano, hoy siga usted. Eran 7. Pasó el primer hermano, ¿va? Ahora seguí vos. Y el otro, a los 7 se devoró. Vaya pastor, ahora sigue usted. Ay, que te quede a mí. Va a sacar chulón ese hombre allí. No lo vamos a poder dominar. ¿Sabe por qué? Si con solo la palabra. Mire, si Jesús obró en unos milagros que no necesitó llevar pañuelos ni la sombra de él. Si solamente dijo, ¿a qué hora fue esto? A tales horas. Ah, pues andate para la casa que ya está sana la niña. Ya tu siervo ya sanó. Y preguntá cuando llegues allá a qué hora sanó. Y el hombre llegó, ¿y a qué hora fue esto? Dijo, como a las 3:30. Cabalito, cuando el Señor dijo, ni tan siquiera la sombra, hermano. Ni le dijo, Jesús, llévate aquí mi pañuelo. Nada. Mira, aquí voy a tocar esto y lleváselo, ungilo, aceite ungido. ¿De a dónde? ¿De a dónde, mi hermano? Pero a veces, usted siendo evangélico, termina creyendo esas cosas que el mundo ofrece. Mucho cuidado, porque si usted le empieza a atribuir las cosas de Dios a Satanás, se convierte en blasfemia, y la blasfemia es el único pecado que no puede ser perdonado. Y si alguien osa en llegar a hacer eso, es porque nunca tuvo al Espíritu Santo en su vida. Quiere decir que por más benditos que usted haga aquí, si usted algún día llega a parar en una de esas situaciones, es porque nunca fue cristiano. Y me disculpa, aunque usted no lo entienda de esa manera en este momento. Lo va a entender cuando se acuerde de estas palabras y usted esté en el mundo haciéndolas, y usted esté renegando de lo que creyó aquí, y usted esté desconfiando de la palabra que se le dio aquí. Vamos a cerrar con unos versículos bíblicos también bien importantes. Váyase al libro de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38. ¿Lo tenemos?
Vamos a terminar ahí. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, es decir, un milagro. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera. Cuidado con estar pidiendo una señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que Jesucristo ha resucitado. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Se refiere a la generación que aceptó el mensaje de Jonás, que siendo una generación en Nínive de asirios que odiaban al pueblo de Dios, terminaron aceptando a Dios de tal manera que el rey de Asiria puso en ayuno y oración hasta los cuches, hermano. Las vacas, los animales, los perros, todos en ayuno y oración, porque habían aceptado el mensaje de salvación. Entonces dice, la gente de Nínive se levantará y ellos serán los testigos de la condenación que ustedes tienen ahora por estarle pidiendo a Dios un milagro. Porque el milagro tiene que ser la salvación de tu alma. Amén. Usted ha sido salvo. Dele gracias a Dios por ese milagro que hay en su vida, hermano. No le esté dando más vueltas al asunto. El milagro más grande en tu vida fue y ha sido y será siempre haber sido salvo, haber creído en el mensaje de salvación. Si hay alguien aquí que está demandando señal, cuidado. No me refiero al Señor, dame una muestra de qué debo de hacer. Dios se la va a dar. No, aquí no se está refiriendo a esto. Aquí era una condicionante para creerle. Cuidado con condicionar a Jesús, porque Él ya fue a la cruz a morir por usted. Lo que usted tiene que creer es, sin haber visto a Jesús, que Él murió por usted. Y cuando usted crea eso, usted es salvo. Pero lo declare con su corazón y lo confiese con su boca. Para poder creerlo, se necesita que sea así. Finalmente Jesús aclara, esa es la señal, que Jesús ha resucitado. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. En este momento acabamos de terminar una predicación, y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.